los criterios que se publicaron ayer de la Corte en relación con estos agravios exclusivos de fondo. No, pues son los mismos. Por esquema reportable y materialidad. Mientras van entrando todos los demás, dejen terminar de buscar. Resolución. Ando despacito. Tienen de entrar todo, ya nos faltan 9. Disculpe, profesora. Quería preguntarle si se envió mi examen ayer, porque al momento de enviarlo me marcó un error. Entonces ya me regresé y ya se mandó bien, pero fue justo en el momento que usted dijo que estaba cerrando el cuestionario. Entonces, no sé si realmente mi cuestionario si lo tenga usted, porque es lo que... ¿Pero no viste la base de datos con los reportes? Es que no vi mi apellido, ¿No viste entonces... tu apellido? Ajá, entonces Pero sí te fijaste bien. es lo que no sé, profesora, porque le digo que justo cuando usted eh, dijo que estaba empezando a cerrar el cuestionario fue cuando lo reenvié por segunda vez. Entonces no sé si se haya alcanzado No, a... pero que sí te fijaste bien cuando les mostré el reporte de resultados. Creo que no. ¿No te fijaste? No, para qué le miento? Entonces espérame tantito al final, lo vuelvo a abrir, ¿no? Por favor, profesora. Gracias. Ok, bueno, pues creo que ahora sí ya somos todos. Ay, espérenme, déjenme regreso a lo que estamos, porque yo aquí la verdad es que me pico leyendo los reportes del boletín judicial del Tribunal Fiscal y luego termino leyendo otras resoluciones que no tienen que ver con lo que estoy buscando, ¿no? Eso es déficit de atención. Yo sí tengo déficit de atención, se llama TDA. Y pues tengo que estar constantemente fijándome de que no me distraiga yo en otras cosas que también me causan interés. Y entonces ahorita pues eso me estaba pasando buscando resoluciones exclusivas de fondo. No hay nuevas, son los mismos criterios. Y entonces, bueno, pues podemos abordarlos así, ¿no? Y entonces, bueno, pues para comenzar a trabajar, estamos justamente cerrando nuestro tema de recurso de revocación. Estamos comenzando, bueno, no estamos, hoy vamos a comenzar a platicar del juicio de nulidad, que es nuestro segundo tema de este segundo periodo. Y seguramente hoy estaremos haciendo nuestro primer paso de esta rutina de pensamiento con el juicio de nulidad, ¿no? Pero antes de comenzar con eso, pues hay dos cosas que tenemos por ahí pendientes. Una, la distinción de estos recursos de revocación exclusivos de fondo. Y otra, que es mucho más importante, respecto del cuestionario, la verdad es que yo no anoté y no recuerdo si ayer sí terminamos de revisar las dudas que ustedes tuvieran respecto de las preguntas del cuestionario. Si no es así, pues lo dejo abierto. Si es como el compañero que no sé quién fue, pero que me acaba de decir, ay, es que yo no sé si sí lo envié o no, porque no me fijé cuando publicó el reporte de resultados aquí en el pizarrón de este Zoom. Espérenme al final y bajo con mucho gusto otra vez el reporte de resultados para que quienes les hizo falta lo puedan ver. Pero si son preguntas, o sea, no, si son inquietudes respecto de las preguntas que estaban ahí en el cuestionario que ayer no nos haya alcanzado el tiempo de atender, pues los escucho. ¿No? Ya no hay, o sea, sí acabamos allá. Ok, perfecto.
Bueno, pues entonces, respecto de estos recursos de revocación exclusivos de fondo, pues como algunos de ustedes ya lo habían anotado de su lectura del Código Fiscal, nos tenemos que ir al 133B, o sea, inciso B, y también el inciso C, que son prácticamente los que delimitan ahí para qué casos sí se puede plantear estos recursos de revocación exclusivos de fondo, que la limitante que tienen es que solamente pueden ser respecto de créditos fiscales, es decir, no pueden ser, a diferencia de los otros recursos de revocación, por actos de autoridad que me causan daño distinto a un detrimento patrimonial, ¿no? Por ejemplo, que me causen un daño en relación con los controles de legalidad, sino que el exclusivo de fondo nada más puede ser respecto de créditos fiscales. Y dentro de los créditos fiscales, no respecto de todos los créditos fiscales, ahorita te doy la palabra, sino exclusivamente de créditos fiscales que vayan por mínimo 200, por un monto mínimo de 200 UMAS. Entonces ya tenemos dos limitantes ahí, ¿no? Que sea respecto de solo créditos fiscales y que el monto de los créditos fiscales sea de 200 UMAS o más. Otra de las limitantes que tenemos es que solamente se puede presentar el recurso de revocación por resoluciones que deriven, que se hayan emitido adentro de los procesos del 42, que cuáles son esos procesos que están ahí en el 42, y no todas las facultades de comprobación que están dichas ahí en el 42, sino nada más de las facultades de comprobación que se refieren a las fracciones 2, 3 y 9 de las que están previstas ahí en el 42. Es decir, solo podemos presentar recurso de revocación exclusivo de fondo por créditos fiscales determinados por más de 200 UMAS y que deriven de procesos de los referidos o de los regulados en las fracciones 2, 3 y 9 del 42 del Código Fiscal. Esas son un montón de limitantes, ¿no? O sea, solo de créditos fiscales de más de 200 sumas por procesos de fracciones 2, 3 y 9, o sea, un tipo de facultades de comprobación, a ver si ahorita me los dicen. Y en estos recursos de revocación, así como su nombre lo indica, exclusivamente se pueden hacer valer agravios de fondo. Eso significa que los agravios que nosotros expresemos, o sea, los daños que nosotros digamos que nos causa esa resolución de esa visita domiciliaria o de esa revisión, esos agravios solamente se pueden hacer valer por interpretaciones que da el SAT, interpretaciones de la ley que da el SAT en su aplicación, o sea, en esa resolución, o sea, en esa determinación de esos créditos fiscales de las 200 sumas. Y como en materia fiscal, el principio de interpretación de la norma tiene que ser exacta, o sea, de exacta aplicación respecto de los elementos de las contribuciones, es decir, hay unas formas en que la autoridad puede interpretar la norma. Una es restrictiva y otra es extensiva. En materia tributaria tenemos de las dos, interpretaciones restrictivas e interpretaciones extensivas. Pero las interpretaciones que está obligada a hacer la autoridad respecto de los elementos esenciales de las contribuciones, es decir, respecto del sujeto, del objeto, de la base de la tasa, de la tarifa, y algunos dicen que de la época y lugar de pago, esas interpretaciones de la ley que hace la autoridad respecto de eso, de los sujetos, sujeto, base, tasa, tarifa, respecto de eso, exclusivamente nada más deben ser interpretaciones restrictivas. O sea, si dice sujeto pasivo es la persona física o moral en territorio nacional o extranjero que recibe rentas dentro del territorio mexicano, bueno, pues esas y nada más esas son los sujetos pasivos, no otros, ¿no? Por ejemplo, personas mexicanas que perciben rentas fuera del territorio nacional. Pues eso no, ¿no? Entonces, esa interpretación debe ser restrictiva. Bueno,
Cuando los daños son causados por una interpretación de la norma respecto de estos elementos, el sujeto, el objeto, la persona, sea porque la interpretación es equivocada o porque la interpretación es extensiva, esos daños que se causan y que producen esos créditos fiscales de 200 sumas o más, esos pueden ser recurridos en estos recursos de revocación especiales que son exclusivos de fondo, ¿no? Y estos recursos de revocación exclusivos de fondo, lo que tienen de diferente es que tienen plazos distintos y que tienen una parte del proceso distinta, porque aquí se transgrede un poco esta regla del principio escrito, porque sí hay una oportunidad de hacer una diligencia oral que no es de desahogo de pruebas, pero sí es de desahogo de una audiencia. Y esa es la diferencia pues, principal adentro del proceso entre el recurso de revocación exclusivo de fondo y el recurso de revocación general, ¿no? Esta audiencia que se puede celebrar con la autoridad, básicamente para explicarle con palabras y no tenerlo que estar escribiendo, porque luego se pierden en la lectura de esas explicaciones, para explicarle con palabras por qué nosotros pensamos que esa interpretación que está haciendo de la norma es equivocada respecto de uno de los elementos esenciales de esa contribución que nosotros estamos peleando, señalando, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí con este recurso de revocación exclusivo de fondo. A ver ustedes qué me pueden decir. Y ahora sí le doy la palabra a... Ay, ¿quién era? Ya me agaste la mano. ¿Eras tú, Arturo? No. Espérate, ahorita sí, eras tú, Arturo. Sí, eres tú. Sí, bueno, sí. Adelante. Bueno, es que ya había comentado varias cosas que quiero decir, pero bueno, el tipo de agravios que se deben de presentar son únicamente de cuestión de fondos, ¿no? Y un ejemplo sería la aplicación e interpretación de las normas involucradas. Tiene otros requisitos aparte del recurso de revocación tradicional, y estos son tres, que es la manifestación expresa de que se opta por esta vía. La segunda es el agravio de fondo concreto. La tercera es el origen de la controversia. Y bueno, también había encontrado los sentidos de la resolución, pero son básicamente los mismos al recurso de revocación. Y también tengo que en requisitos de la promoción de este recurso tenemos otros tres, que es la manifestación expresa que opta por el recurso, la expresión breve y concreta de los agravios y el señalamiento de origen, que se encuentra en el artículo 133-D del Código Fiscal. Ándale, que es un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Uno de los requisitos es que deriven de una facultad de comprobación de las del 42, pero nada más fracciones 2, 3 o 9, que el crédito fiscal sea de más de 200 sumas y los agravios, obviamente, aunque pongas agravios de forma, si tú estás diciendo ahí que quieres presentar recurso de revocación exclusivo de fondo, esos agravios ni siquiera los van a admitir, ¿no? O sea, no van a admitir a trámite tu recurso por esos agravios, sino solo por los de fondo. Y ya, pues eso que sean de fondo, quiere decir respecto de interpretaciones de los elementos esenciales de las contribuciones. Extraordinario, Arturo. Desde el otro día, fíjate que te iba a preguntar a ver si nos puedes hacer favor de compartirle a tus compañeros, porque me parece que estás desarrollando esta segunda parte de la rutina de pensamiento de manera magistral, de veras. A ver si les pudieras compartir a los demás tus fuentes de información, o sea, la página que estás consultando o el libro que estás consultando, porque estás haciendo un muy buen análisis que nos ayuda un montón en la clase a ir construyendo pues nuestro avance, ¿no? Entonces, ¿consultaste una fuente nada más? ¿Encontraste una página? O sea, ¿cómo le estás haciendo, Arturo? Bueno, sí he encontrado varios links en documentos del Tribunal Federal, que ahorita son parte del grupo, y bueno, también en explicaciones, o sea, usted al principio de la clase da el tema, yo trato de buscar y ya veo cuál fuente. O sea, tú vas encontrando palabras clave que yo digo y en función de esas haces tu búsqueda en Google. Sí, pero, o sea, no entro a la primera página, sino trato de buscarlas, pues algunas especializadas. Ok, bueno, bye. Gracias, Arturo. ¿Gerardo? Profesora, una pregunta. Aquí en el recurso de revocación de fondo,
¿Entrarían los dos tipos de agravios, que son los de fondo y de forma, o solamente el de fondo? ¿A ti qué te da la idea de pensar? Pues yo supongo que son los dos, ¿no? Son los dos, o sea, si tú quieres presentar un recurso de revocación que dice exclusivo de fondo, te da de pensar que puedes expresar agravios de fondo y también de forma, aunque diga exclusivo de fondo. Pues depende, ¿no? Depende de qué. ¿Cómo? Depende de Depende. los agravios que afecten ahora sí que a la persona, ¿no? Al contribuyente. Bueno, que la misma palabra lo dice, ¿no? Son de fondo, exclusivos de fondo, pues nada más serían de fondo. Ok. Pero mi duda era que si podría haber también de forma o es exclusivamente de fondo. Si te pueden revisar también los de forma que tú expreses, no, los van a desechar. Ah, ok. Entonces, exclusivamente de fondo, entonces. Ajá. Nada más eso, Jera. Sí, profesora, gracias. Ok. Y creo, no, sí, ya, nada más eran esas dos manitas. Ok. Entonces, respecto del recurso de revocación, podríamos decir que ya no hay inquietudes, ya todos llegaron a la tercera parte de su rutina de pensamiento y ya encontraron pues todo ese montón de cosas que tenían que haber señalado respecto de las ventajas y de las desventajas, respecto de las resoluciones, sus tipos, sus partes y sus sentidos, respecto de las etapas procesales, respecto de los capítulos del escrito inicial, respecto de las pruebas que se pueden utilizar, respecto del valor de las pruebas que se puede asignar, respecto de estas etapas procesales, digamos que como opcionales adentro del recurso de revocación. O sea, de todo esto que ya analizamos y que dijimos en nuestra primera etapa de la rutina de pensamiento, pero que terminamos de completar con un montón de cosas más que encontramos y que veíamos que pues, el recurso de revocación va un poco más allá de decir, pues recurso de revocación es económico y optativo y es por resoluciones no favorables, sino que tenemos un montón más de cosas que desarrollar y un montón de conceptos más que conocer respecto del recurso de revocación. Eso ya está perfectamente superado, claro y entendido a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Ahora, vamos con dos posibilidades. O comenzamos a trabajar con juicio de nulidad, con nuestra primera parte de la rutina de pensamiento, o tienen dudas respecto al desarrollo de la actividad, que es la de desarrollar el recurso de revocación, que en este caso lo que pues quisiera que fuéramos abordando, pero que de todos modos vamos a abordar dentro de juicio de nulidad, es una mecánica, una forma que yo utilizo y que les comparto a ustedes de construir agravios. No es la única, hay un montón de formas, pero es una formulita que pues yo les transmito para que ustedes tengan una idea de cómo es que se construyen los agravios, para que practiquen cómo construir agravios. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren ensayar hacer el recurso de revocación, concretamente los agravios, o quieren que continuemos con juicio de nulidad? ¿Qué hacemos? O ninguna de las dos. Y nos quedamos aquí, Magali. Bueno, yo en mi opinión sí diría que pues ensayar como la parte de los agravios, para poder, bueno, tener como más completa o que esté como más segura la actividad, porque pues sí, en esa parte como que a lo mejor, y bueno, en nuestro caso pues sí tenemos como unas pequeñas dudas. Y otra pregunta, profesora, igual respecto de la actividad. Bueno, lleva también lo que es el rubro, el proemio y el protesto, el escrito inicial. Y bueno, ahí tenía una duda porque había comentado que, si no mal recuerdo, el rubro es como la parte donde vienen como lo que, a quién está dirigido el escrito, ¿no? Como la parte de la autoridad que nos enseñó como una resolución que viene hasta como la parte de arriba. Ajá. Esa parte, ¿cómo la podríamos poner? ¿Podríamos como buscar una foto y pegarla o tendríamos que hacerlo como de alguna manera en específico? Porque por lo que vi en la actividad viene una parte como de un rubro en la parte de arriba y vas a utilizar esa misma.
pero no una foto. A ver, déjenme ver si tengo un recurso de revocación que les pueda enseñar, porque sí tengo, pero tienen nombres de personas reales y vigentes, y entonces, bueno, pues por acceso a la información y transparencia no puedo porque me pueden acusar. Déjenme ver si les puedo enseñar uno que tenga aquí en mis carpetas de materiales para ustedes. Déjenme encontrar algún caso. Ejercicio, procedimiento administrativo de ejecución, ejemplo de notificaciones, ETS. Debo de tener unas fotos de un ejemplo. PAE, principio de legalidad, recurso de revocación. Espérenme tantito, déjenme abrir deben de ser unas fotos. No, es el documento de Jiménez. Espérenme tantito, ténganme paciencia. Yo hace tiempo me acuerdo que tomé unas fotos de un libro que tengo por ahí con unos machotes de recurso de revocación. Y aquí tengo una sentencia, una rúbrica, una resolución al principio de legalidad. No tengo como respuesta que yo haya hecho a una actividad, pero ya sé qué vamos a hacer. Vamos a abrir uno que tengo aquí viejito, que es propiedad de la escuela. Con ese no hay problema, tómenme fotos exhibiéndolo. Acta de recurso de revocación. Aquí está. Ahí está. Déjenme aquí, les comparto. Aquí hay un caso. Es un caso ya viejito, ¿no? Imagínense que lo pusieron ahí en 2008, creo, en la plataforma. Debe haber sido como por 2010 que lo pusieron ahí en la plataforma. Ni siquiera lo pusieron los de la escala, lo pusieron los de Tepepan. Bueno, aquí está este caso, ¿no? Y dice, bueno, pues es un caso de una visita domiciliaria para que, aquí están los documentos que se necesitan para que, aquí está la resolución, para que pues los alumnos puedan elaborar un recurso de revocación. Entonces lo que te ofrece aquí es una relatoría de los hechos que pasaron, un acta de observaciones respecto a esa visita domiciliaria para revisar los comprobantes fiscales, un acta de notificación del inicio de la visita domiciliaria, de esa orden de visita, y una resolución a esa visita domiciliaria, ¿no? Está con sus partes. Entonces, con estos 3 anexos, lo que hay que hacer es un recurso de revocación. Entonces, déjenme ver si puedo copiar todo esto en un Word. Ya lo cerré. Recurso de revocación, abierto, y luego aquí, lo voy a copiar en un documento para que ahí lo podamos trabajar rápido. Hasta acá. A ver si me deja copiarlo en un documento. Lo está viendo. Blanco. Aquí, déjenme lo pego. Okay. Aquí. Y lo ponemos aquí. Ahí está uno. Y luego... Y luego... Ténganme paciencia. Luego, ya nada más falta la resolución.
Ahí está la resolución. Me estoy pegando para que podamos trabajarlo aquí. Una página de la resolución y me falta la última parte de la resolución. Pausados porque nos vamos a ir bien rápido con esto, ¿eh? Rápido porque si no, no nos da tiempo de analizarlo. Ahí está. Bueno, este es el caso. Este es el caso que les acabo de mostrar. Entonces, lo que pasó aquí en este caso es que el 6 de octubre fue un notificador al domicilio de esta persona que está narrando, ¿no? Y le entregó una orden de visita que se iba a efectuar el 5 de diciembre. Entonces, el 6 de octubre le notificaron que el 5 de diciembre iba a tener una visita de estas que revisen la expedición de comprobantes fiscales, ¿no? Ahí está. Luego, en esa visita, Alejandro Rojas, que es el que dijo que era el visitador, no se identificó, sino que él después se enteró que era Alejandro Rojas. Luego, Alejandro Rojas le requirió unos comprobantes fiscales y sí le mostró los comprobantes y sí le permitió el acceso a su domicilio, como dice aquí, ¿no? Y luego, Alejandro Rojas hizo un acta de observaciones con los comprobantes fiscales y eran las 14 horas del 6 de octubre, ¿no? Luego, el 2 de diciembre, después del 6 de octubre, se presentó Teresa Acosta, que es otra notificadora con este citatorio y que al día siguiente le entregó una notificación de fecha 3 de diciembre, que ahorita la vamos a ver, con una resolución, o sea, con anexo, una resolución con una multa, y aquí está el número de la multa, por 9,600 pesos, ¿no? Y ahí ahorita vamos a ver la multa. Eso fue lo que pasó. O sea, una visita domiciliaria, ahí están los términos de la notificación, ahí están los términos del desahogo, ahí están los términos de la notificación de la resolución y del desahogo. Aquí está el acta de observaciones adentro de la visita domiciliaria, o sea, la que redactó Alejandro. Aquí está, ¿no? Que eran las 14 horas del 6 de octubre y que Alejandro Rojas estuvo ahí en el domicilio y que revisó los comprobantes fiscales con sus requisitos, que le hizo el requerimiento a Rodrigo Ramírez, que es el que está narrando qué sucedió, que por aquí están 2 testigos y aquí está pues básicamente lo que sucedió, ¿no? Este es el acta de observaciones de esa visita domiciliaria. Luego aquí está el acta de notificación de espérense, déjenme que los enseñe. El acta de notificación de... ¿de qué es? Este es de la resolución, pero ¿dónde lo dice aquí? Me constituyo en este domicilio con el propósito, aquí está, con el propósito de notificar la resolución. Aquí está la notificación de la resolución, ¿no? La que le notificó Teresa. Esta es la notificación de la resolución. Y luego aquí está la resolución que le impusieron, la multa que le impusieron. Aquí está
la multa de los 9,660 pesos. Y aquí está la parte de abajo, ¿no? Esa multa debe de ser cubierta y que está fundada y motivada, y que aquí está cómo se determinó la multa, y que aquí están las otras consecuencias por el incumplimiento que puede tener si se niega a cumplir con esa multa de hasta 1,750,000, aquí está, ¿no? Estos son los documentos que ofrece esta actividad para hacer un recurso de revocación. Entonces, un recurso de revocación tiene unas ciertas partes, ¿no? Primero, un rubro que ¿qué contiene? ¿Qué contiene el rubro? Díganme. Es un título que ¿qué dice ahí en el rubro? ¿No? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿El encabezado? Ándale, el encabezado. ¿Y el encabezado qué contiene? Primero, ¿qué tengo que poner? ¿La fecha? Bueno, ok. De México, 290322. ¿Qué más? No, por estilo, acostumbro ponerla. Acostumbro ponerla, déjenos. Voy a ponerla así en este margen. Ahí está. ¿Qué más? Aparte de la fecha, ¿qué lleva? ¿Se podría poner el tipo de juicio, profesora? Ándale, ¿y qué es esto? ¿Recurso de revocación? Hagan de cuenta que lo estoy anotando completo. Ok, ¿qué más? Las partes que intervienen, ¿quiénes son? ¿El contribuyente y la autoridad? Ándale, pero en el recurso, ¿cómo se llama? Recurrente, y aquí le pones Juan o fulano Rodrigo. ¿Y cómo se llama la autoridad? O responsable. ¿Quién es? Ahí le puedes ver, ¿no? Emitió la resolución. Pero aquí él ya te lo dijo porque ya te hizo una relatoría de los hechos, ¿no? Un acta de notificación y la resolución de la imposición de una multa número tal. Pero no te dijo en su relatoría de los hechos. Entonces tenemos que ir al anexo, que es la resolución, ¿no? ¿Quién la emitió? Aquí está. ¿Quién es? ¿Quién dice? Servicio de Administración Tributaria. Ajá, ¿qué más? Administración Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, Administración número 3. Este es su nombre completo, ¿no? Nombre y apellido de la autoridad responsable. Entonces ahí lo ponemos, pero ahorita para los efectos de este ejercicio, de este ejemplo, nada más lo vamos a dejar así, ¿no? ¿Hace falta algo? Profesora, una pregunta. Uh-huh. Lo que nos mandó para resolver, Uh-huh. donde dice el contribuyente no viene como tal el nombre. ¿Ahí se lo inventamos? Uh-huh. Ok. Cliente al que tú le vas a convencer, ¿no? Ok, ¿nos falta algo? Profesora, ahí yo tenía dudas. Uh-huh. Porque en la ley, bueno, en el código viene lo que tiene que tener, o sea, las cosas que tienen que tener el escrito inicial. Y por ejemplo, para bueno, en este caso el contribuyente, decía que tenía que ser el nombre del contribuyente, el domicilio donde, No, pero eso va en el rubro. pues no sé si va a estar, bueno, no sé si va ahí o en el Pues que proemio. es el rubro. Ahí los considerandos, ¿no? No. ¿Cómo definimos el rubro? ¿Cuál es el concepto de rubro? O sea, solo es el encabezado. Entonces, en el encabezado pongo
nombre, domicilio, RFC, representante, domicilio para oír y recibir notificaciones, ¿va ahí en el rubro? Pues no. Pues no. Entonces, ¿qué sigue? Ahí nos falta algo en el rubro. Me apareció a mí un dato, profesor. No sé si está bien. Mande. Me apareció número de expediente y el año. Ándale. Aquí tenemos el número del expediente porque es el escrito inicial. Yo ahorita sí vi unos abajo de donde estaba lo de Secretaría de Hacienda y algo así, decía el número y decía el año, pero no sé qué Así, decía sí eso. lo dice, pero dentro de este, No iría, ¿no? Porque apenas se va a mandar para que la autoridad nos dé un número de expediente. exacto, lo dice de este expediente, el Ajá, sí, de ahí. S04, pero este es de la visita domiciliaria y nosotros estamos iniciando otro expediente que es el del recurso de revocación. ¿Tenemos número? Ah, ese sería el primero, ¿no? Bueno, ¿no tendrá un número? Exactamente, pero entonces nosotros no le vamos a dar el número del expediente, se lo va a dar la administración jurídica, entonces nosotros aquí le vamos a poner escrito inicial. O no le ponemos nada, y ya con ponerle recurso de revocación, la administración jurídica ya sabe que le tiene que abrir un expediente, ¿no? Que van en número consecutivo, así en el año. Por ejemplo, si tu escrito es el primero en el año, dice 001 diagonal 2022 y así le van poniendo número y otras claves que ellos manejan, ¿no? Por ejemplo, número de mesa, número de trámite, quién es el responsable de ese proceso y así, pero ni tiene caso que se explique, ¿no? Ok, y entonces ahora sí, ya tenemos un rubro completo porque ya tenemos los nombres de las partes, la identificación del proceso, de qué tipo de proceso se trata y un dato que más bien es parte del protesto, pero que se lo podemos poner aquí porque también nos ayuda a situar este recurso de revocación, ¿no? Que ya saben que no va a ir a parar a Sinaloa, por ejemplo. Y entonces luego después es como si fuera una carta, ¿no? Y sigue el proemio, pero antes de poner el proemio, ¿qué tenemos que poner ahí? ¿Qué tenemos que decidir? En las cartas lo primero que ponemos es querida fulanita, ¿no? ¿A quién va dirigido? Ándale, ¿y a quién se lo vamos a dirigir? A la autoridad. O a la autoridad. Sería la misma autoridad que pusimos en el premio, ¿no? Porque lo resuelve la misma autoridad. La recurrida, bueno, sí, ¿no? Claro, lo podemos presentar ante la recurrida, pero también lo podemos presentar ante quien va a resolver, ¿cómo se llama quien resuelve los recursos de revocación? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Nadie? ¿Un tribunal, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo un tribunal? Cuando estamos frente a un tribunal, ¿en qué medio de defensa estamos? En cualquiera menos en el de revocación, porque en la revocación es nulo cuando lo presentas al tribunal, ya no se considera un recurso de revocación. Ya Es sería ante inconcebible. es ante la autoridad fiscal, ¿no, maestra? El recurso de revocación o la autoridad Sí. correspondiente. Pero ¿cuál es la autoridad correspondiente? ¿Cuál es esa que nosotros señalamos, que es esa autoridad que está dentro del SAT, que es como una administración o una subadministración, como esta que vemos aquí, que es del Servicio de Administración Tributaria, pero que decíamos, veamos al SAT como una hidra que parte como en dos cabezas y una es la recurrida y otra es quien va a resolver el recurso de revocación. ¿Cómo se llama esa que se encarga de resolver los recursos de revocación? ¿Sería un administrador desconcentrado jurídico? Ándale, la administración jurídica, ¿no? Sí están viendo el Word, ¿verdad? El que yo estoy escribiendo.
Sí, profesora, nada más, bueno, ahorita Sí, como maestra. No, chiquito esto. Y entonces aquí nos vamos. Administración. O sea, competente porque, por ejemplo, en este caso que es la del Distrito Federal Subadministración 3, pues entonces tenemos que ir a al reglamento orgánico del SAT a ver de esta subadministración 3 que haya una administración jurídica 3, una subadministración jurídica 3 que resuelva los asuntos que derivan de esta Administración de Auditoría Fiscal Sur, ¿no? Entonces, como nosotros no podemos irlo a buscar y ya señalarla de manera correcta, pero no estamos obligados a ello, ¿no? Entonces, con que digamos la entidad a la que se lo queremos dirigir, la administración jurídica competente, o sea, la que resuelva estos recursos de revocación como de estas resoluciones de las que me estoy quejando, o sea, a la que le toca la subadministración 3, pues con que le ponga eso, ¿no? Ok, entonces ya se lo dirigí. profesora, Ajá. una pregunta. Digamos, en la resolución que nosotros tenemos que hacer, viene Administración Desconcentrada de Autoridad Fiscal de Distrito Federal, número 3. En este caso sí serían ellos la autoridad porque no son las subadministradoras, sino los menciona directamente como la administradora. Si es una administración o una subadministración, da lo mismo. Haz de cuenta que es como una dirección y un departamento en un organigrama normal, ¿no? Nada más que ellos le llaman administraciones o subadministraciones, pero al final es la misma cosa. El que va a resolver los recursos de revocación siempre es la administración jurídica, pero esta administración jurídica, así como las administraciones de auditoría tienen sus subadministraciones, también la administración jurídica tiene sus subadministraciones jurídicas. ¿Sí? Gracias, profesora. Ok. Luego, ¿qué sigue? Ya tenemos el rubro, ya tenemos a quién va dirigido, ya decidimos que se lo vamos a presentar a la administración jurídica y no a la recurrida, o sea, la responsable de emitir el acto que nos está haciendo plantear el recurso de revocación, sino que a la administración jurídica, y entonces eso nos deja ver que habrá la necesidad de un emplazamiento. Y luego, ¿qué sigue? ¿El proemio? Exactamente, el proemio. ¿Cómo definimos el proemio? Era como, bueno, ¿para qué se está escribiendo ese escrito, no? Ándale, la introducción, ¿no? O sea, todo aquello que necesite saber la autoridad a quien estamos dirigiendo ese escrito para ver en qué sentido va a ser su actuación, ¿no? Su diligencia. Entonces, aquí, Rodrigo, en este caso, Juan Pérez, su cliente de ustedes, va a comparecer. Y para que la administración jurídica sepa que vamos a plantear un recurso de revocación, necesita que se lo digamos. Pero antes de que se lo digamos, necesitamos cumplir con un montón de requisitos para que sí lea con atención esto, porque ya se aseguró de que sí cumplimos con los requisitos del 18. Entonces, ¿qué le pongo ahí? Juan Pérez. Cumplir los requisitos del 18, ¿qué pongo? Profesora, yo he encontrado en un libro de, ¿cómo me había dicho? Como de formatos. Y en este caso, como dice que es nuestro cliente, en estos formatos, yo he encontrado que decía, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Isabel Méndez, en mi carácter de representante de... Ok. Entonces aquí le ponemos... Ajá. ¿Qué más? Bueno, ahí también decía que, bueno, decía, que, bueno, personal, acredito con el poder notarial y adjunto, o sea, como
que tengo el poder por mi cliente y se supone que se tendría que acreditar con una copia en los anexos. Y luego ya ahí creo, y ya lo que le había comentado, lo del domicilio, porque también decía señalado como domicilio fiscal y convencional, Mira. y toda clase de notificaciones y ya la ubicación. Pero aquí tengo una duda, porque en ese formato, después de eso decía, autorizo para tal efecto en los términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, y decía, licenciados en Derecho, pero esos licenciados, ¿quiénes son? Si tú contratas, haz de cuenta, tú tienes tu despacho y tú tienes tus auxiliares contables. Si tú presentas este recurso de revocación, o sea, tú eres YYY, apoderado de XXX, si tú tienes a tus auxiliares contables, ¿a quiénes vas a poner a qué diario estén revisando el buzón tributario para ver si hubo alguna notificación, actuación o diligencia y que en tu nombre se notifiquen de eso que se va a recibir? ¿A quiénes vas a poner? A ellos, o sea, Sus auxiliares, ¿no? O sea, a Conchita, tu secretaria, a Juanito, tu auxiliar 1, a Normita, tu auxiliar 2 y a Esperanza, tu auxiliar 3, ¿no? Esos son tus autorizados, los que tú autorizaste para que en tu nombre reciban notificaciones. En ese caso, dice que el apoderado de este contribuyente X, que serías tú, ese contador, va a autorizar a unos abogados, ¿no? Pero él porque decidió que iba a contratar unos abogados, pero no los necesitas contratar, lo puedes hacer tú. indispensable que ponga eso. Ok. ¿Qué más lleva el proemio? Bueno, yo ahí en lo mismo encontré que ya venía la fundamentación y decía que con fundamento en los artículos, y ya decían los artículos, vengo a imponer a nombre de mi representado el recurso de revocación en contra, Artículo. y ya dices, decía 116 y 117, fracción 1, inciso A, son un buen del Código Fiscal de la Federación. Estoy obligado a poner el fundamento porque yo tengo que fundamentar mis actuaciones. Pues sí. No, dame los hechos y te doy el derecho. O sea, yo le explico qué está pasando y le doy mis agravios, pero no le doy el fundamento. Los únicos que fundamentan y motivan son las autoridades. Sin embargo, si lo quieren poner para que sea claro que están interponiendo un recurso de revocación, está bien. Y el fundamento indispensable es el 116 o el 133B en su caso, ¿no? Entonces, con fundamento en el 116 del Código Fiscal de la Federación, ¿qué? Bueno, ya sería como ahí que se interpone el recurso de revocación y ya sería como en contra de lo que lo estamos solicitando. ¿Hace falta algo para identificar para qué estoy compareciendo ante la administración jurídica? Ahí sí podríamos poner como un número de expediente porque ya se emitió una resolución. Claro, en estas 4X que están aquí van todos los datos de identificación de esa resolución, incluyendo cuándo me notifique de esa resolución, porque a partir de este dato que yo les proporcione aquí a los de la administración jurídica, ellos van a contar que sí esté dentro de los 30 días que yo tengo para interponer el recurso y darle trámite. Profesora, pero es que ahí tengo otra duda. En Sí. la que tenemos que hacer, en la resolución, bueno, no Sí. sé si no encontré el número, bueno, como el expediente de la resolución, pero sí viene, o sea, el folio de la declaración por la cual se hizo esa resolución. Entonces Pues ahí así podemos lo tienes que hacer, ¿vale? O sea, de tienes la que resolución. identificar de manera inequívoca la resolución que tú estás combatiendo, dándole a la administración jurídica todos los datos de identificación de eso de lo que tú estás quejándote. Ok. Profesora, Sí.
Bueno, otra pregunta. Como tal, pues nada más viene que se presentó la declaración del ejercicio 2019, Ujú, presentó el 14 de abril de 2020. ujú. En este caso, digamos, dejamos la fecha normal y la ponemos nosotros como si fuera dentro de los 30 días hábiles para poder interponer el recurso. Sí, como si tu recurso lo hubieras presentado en 2020 también. Ok, gracias, profesora. Vale. ¿Falta algo del proemio? ¿No? Ok, ¿qué sigue? Tenemos rubro y proemio, ¿qué sigue? ¿Qué capítulo sigue? Los hechos. Ándale, entonces le pongo aquí, ¿no? ¿Aquí qué pongo? ¿Cuál es la definición del capítulo de hechos? El por qué se está promoviendo el escrito, o sea, lo que pasó para que se quisiera promover. Lo que pasó, pero ¿en qué sentido más específico o más científico o técnico o correcto de definir los hechos? Lo que pasó en el trámite del que se está interponiendo. Ok. La narración cronológica de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ocurrieron adentro del proceso del que derivó la resolución que yo estoy combatiendo. Entonces, en este caso de este Rodrigo, con esta visita domiciliaria, con esta revisión de comprobantes, pues está bien fácil porque ya está aquí, ¿no? ¿Sí lo ves? Esta es una relatoría que narra cronológicamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que sucedió el proceso del que deriva el acto de autoridad del que se está quejando, que es la multa que le impusieron a partir de esta visita domiciliaria, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Y aquí dice, no, pues el 6 de octubre llegaron a notificarme. ¿Sí lo ven esto? El 6 de octubre llegaron a notificarme y, Alejandro Rojas, que me notificó esto, hizo la visita. Luego ese mismo día, el 6 de octubre, Alejandro Rojas me hizo unos requerimientos y luego pues ya se fue. Y el 2 de diciembre llegó esta Teresa y me notificó pues que debo 9,660, ¿no? Básicamente eso es lo que te está diciendo. Entonces, ¿qué capítulo es? 1, 2, 3, 4 y 5, creo. ¿Qué capítulo? Los hechos. Pues esos, ¿no? Y entonces aquí le pones el 1. Profesora, Mande. ahorita me surgió una duda respecto de las fechas, porque bueno, en la resolución solamente menciona que pues la declaración de donde se está solicitando la devolución se presentó el 14 de abril de 2020, pero no viene como la fecha de cuando se expidió esta resolución. O sea, esa fecha viene como especificando que fue cuando presentaron ellos la declaración, no cuando se expidió esta resolución. No la resolución no tiene fecha, pero tú sí sabes la fecha de cuándo presentaste tu solicitud automática. Ok. Entonces, bueno, como en este caso no viene como esa fecha y no la conocemos, también se podría como inventar esa fecha como para cuadrar todos con las fechas o... O sea, si tú haces una solicitud de devolución automatizada y no conoces la fecha de la resolución que te niega esa solicitud automatizada, ¿cuándo tienes que considerar que te dieron esa resolución? Cuando tenga el conocimiento. Ajá, pero haz de cuenta, tú pediste tu devolución hoy para tu cliente, ¿no? Y ya cuentas con esa resolución que te dice no. ¿Cuál es la fecha de esa resolución? ¿Hoy? ¿Cuál es la fecha de notificación de esa resolución? Un día después de que me la Si mandan. la conociste hoy, El día de hoy. hoy también. ¿Cuándo surte sus efectos esa notificación? Ahora El sí. día de mañana. Mañana. ¿Cuándo empiezo a contar los 30 días? El día jueves.
pasado mañana, exactamente, el día jueves, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. Y entonces ahí ya están los hechos. ¿Y luego qué sigue? Ándale, porque nos falta un minuto. Los agravios. Agravios. Ándale. ¿A qué definición corresponden los agravios? Los considerandos de razonamientos lógico-jurídico del daño. Bueno, no. Se Los razonamientos lógicos se parecen a los considerandos en el sentido de que son razonamientos lógico-jurídicos, pero ¿de quién? del daño. Ajá, pero ¿de quién son esos razonamientos? O sea, esos pensamientos. Del contribuyente. Ándale. ¿Cómo se llama aquí? Recurrente. ¿Mandé? Del recurrente. Del recurrente, ¿no? Entonces es la narración de los razonamientos lógico-jurídicos que hace el recurrente respecto de los daños que le causa esta resolución que está combatiendo, ¿no? Entonces aquí, bueno, no, ¿saben qué? Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta los, justo de lo que me preguntaron y apenas vamos ahí, ¿verdad? Es que vamos despacito, no hablan, oigan. Ahí, vamos a dejarlo hasta ahí, ahorita lo guardo para que mañana hagamos a ver, intenten hacer un agravio tomando en cuenta que son los razonamientos lógico-jurídicos de por qué esa resolución causa daño. Intenten hacer la redacción de este agravio, de este ejemplo de digo, y mañana les digo esta formulita que es la que yo utilizo para compartirles a ustedes, que es la que utilizamos la mayoría de los abogados, ¿no? Ok, gracias, profesora. Aquí nos vemos mañana.